cuando son las 7:33 de la mañana, le damos la bienvenida a una nueva edición de Puntos de Vista, hoy por Eliezer Hernández. Me gustaría, por supuesto, comentarles parte de lo que va a ser mi invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el impacto del cambio climático y las afectaciones de la crisis climática en el mundo, que son además vastos y se manifiestan de diversas maneras afectando a ecosistemas y economías y comunidades en todos los rincones del planeta. Es por eso que vamos a conversar con Francisco Herrera, ecólogo, quien ha asistido, un gusto y un placer, acá a nuestra planta televisiva para hablarnos sobre precisamente ese contexto en el que nos encontramos ahora en este año 2025 respecto a la crisis climática mundial, podríamos decirlo. Sí, podemos decirlo que es mundial porque es mundial. Muchísimas gracias, Oriana, por la entrevista. Mira, el planeta está cambiando y está cambiando rápidamente. En las últimas 2 décadas ya es, desde la perspectiva científica, muy fácil medir esos cambios. La gente normalmente habla del cambio climático, 20 años atrás se hablaba del calentamiento global, va cambiando el término. Hoy por hoy mucha gente habla de la crisis climática, porque no es un cambio únicamente, después podríamos hablar la diferencia semántica, claro, pero es mucho más complejo que eso porque es una crisis ambiental total, es decir, no es solo el clima lo que está cambiando, después podemos irlo tomando algunos de los elementos, pero los océanos se están transformando, cuerpos de agua dulce están cambiando, la extinción de especies es un problema que se relaciona también con el cambio climático. Entonces son muchas las afectaciones que ocurren simultáneamente y generalmente algunas noticias, pero no todas a la vez. Entonces por eso es que normalmente la información llega a las personas, lo que yo llamaría fragmentada. Pero sí, por ejemplo, este año en nuestro entorno, es decir, Venezuela, bueno, ahorita hace pocos días en Texas, unos huracanes en México, mayor cantidad de precipitaciones a lo que la gente esperaría en sus comunidades han estado ocurriendo y eso pudiera tener diversas explicaciones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, primero que los cuerpos de agua, tanto océanos como el mar Caribe, se están calentando diferencialmente. Aparentemente el mar Caribe se está calentando más rápidamente que otros cuerpos de agua. Quiere decir que el clima en torno a la cuenca del Caribe adquiere mayor niveles de impredictibilidad, es decir, se hace impredecible con relación. ¿Qué es la impredictibilidad? Porque esta parte es clave en el programa. Sí, abordarlo, porque la impredictibilidad es suponer que el clima va a variar, como nos decían a nosotros cuando estábamos pequeños. Las lluvias comienzan en mayo, se acaban en noviembre. Normalmente en esta región pueden llover 1.200 milímetros anuales, en esta 1.600. Pero cuando eso que uno tenía en la mente, con lo cual los ingenieros hacen puentes, la agricultura se planifica, las viviendas se ubican, cuando eso comienza a cambiar, ya tú no tienes la misma cantidad de información para tomar decisiones y ahora es impredecible. Un fenómeno que creo que ha podido estar ocurriendo en Venezuela, ya ahora como ecólogo, no soy experto en clima, pero en ecología, es que la temporada de sequía este año, entre enero y abril, fue una temporada seca, muy nublada y bastante húmeda. ¿Eso qué implica? Que normalmente en sequía los suelos se secan, valga decirlo, las cuencas de agua bajan, y después los primeros meses de lluvia no deberían generar inundaciones ni estas afectaciones, porque son los primeros meses donde los sistemas de montaña, suelos, etcétera, van recuperando el agua perdida durante la sequía. Pero si no perdieron agua, ya las primeras lluvias, que es tan temprano como el mes de junio en la temporada de lluvia, ya los suelos están saturados y eso podría explicar parcialmente este nivel de inundaciones y de afectaciones. Porque si vemos solo la cantidad de precipitación que cayeron en los estados andinos, sobre todo Mérida y Trujillo, son valores altos, pero no son valores altísimos. Es decir, son valores 30 milímetros en un día y medio, sí, son fuertes palos de agua, pero no es anómalo. Algo más ha debido ocurrir y probablemente es que los sistemas ya estaban saturados de agua. ¿Cuáles son tal vez esas anomalías que se pueden presentar? Justamente usted lo nombraba en estados como Mérida y Trujillo. ¿Cuál podría ser tal vez el tope en el que nosotros podríamos llamar esto anormal? Es difícil saber eso porque, por ejemplo, incluso lluvias en junio
torrenciales, con afectaciones, ocurrieron hace tan pronto como en el año 93, es decir, no es que esto no ocurra con cierta regularidad, sí. Entonces ahí comienza una mezcla de factores. Uno, que estos fenómenos ocurren, ciertamente. Dos, que a lo mejor, si son muy espaciados en el tiempo, 20 años, 30 años, no hay una memoria que diga, bueno, no deberías construir aquí porque aquí yo recuerdo que una vez el río creció, o etcétera. Y lo otro, entender, por ejemplo, muchos de los trazados viales de los Andes retan la geografía, es decir, que se vaya un puente, que una carretera se lave en un paisaje de montaña tan intrincado como puede ser la vía de Barinas a Mérida, es esperable. Pero sí comienza a ocurrir esto que te estoy planteando, porque ahorita estamos hablando de lluvia, pero dentro de 2 o 3 años podríamos estar hablando aquí de una mega sequía, como la del 2016, y entonces la problemática es que no hay electricidad porque Guri se está secando, etc. La pregunta es si todo esto que está ocurriendo en el planeta se puede tratar como noticia en el corto plazo, o se comienzan a tomar medidas que prevean todos estos climas extremos, que ahorita, como te digo, lluvia, pero pueden ser sequías. Por ejemplo, para el año pasado ya se esperaban que los huracanes del Caribe, que normalmente no van hacia Venezuela, pudieran tener cambios en la dirección. Por ejemplo, huracanes tipo 5 pueden ocurrir 1 por temporada, se esperaban 3 y 4 por temporada. Es decir, y no ocurrió. Lo que te quiero decir, los expertos científicos con toda la información lo predicen y no ocurre. Eso es para mí el principal problema, porque la gente siempre pregunta, ¿cómo podemos prever estas situaciones? Sí, correcto. Pero es que de eso se está tratando la crisis ambiental, de un carácter impredecible que tú no sabes. Tú no puedes invertir en puentes, en carreteras, después en pozos de agua más profundos, todo simultáneamente, porque no hay recursos para todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos cierto nivel de adaptación a estas variaciones? Eso justamente era lo que iba a preguntar, pues, cuáles eran esas medidas tal vez o esos desafíos a los que se veían involucrados las organizaciones, los gobiernos del mundo precisamente ante este cambio climático, ante esta crisis ambiental. Sí, la pregunta es compleja. Mira, en el corto plazo han optado por esto que llaman sistemas de alertas tempranas. Okay. En Texas tienen sistemas de alerta temprana y las lluvias, creo que el río se llama Guadalupe, que creció en menos de 1 hora y media. No dio tiempo, ni siquiera de los climatólogos a advertir que esa noche iba a caer un palo de agua de esa magnitud, teniendo toda la base de datos para poder predecir el fenómeno y el sistema de alertas tempranas para poder advertir a la población. ¿Con esto qué quiero decir? Que o cambiamos la relación con la naturaleza y comenzamos a entender 2 cosas. Una, que ya no podemos estar suponiendo que la naturaleza se va a comportar de una manera como se comportó, y óyeme este dato, como se comportó los últimos 10.000 años. Es decir, lo que está cambiando es tan dramático que no lo podemos abordar todo ahorita en este programa, que el clima de los últimos 10.000 años, que fue medianamente predecible, que fue el clima que permitió que apareciera la agricultura, que apareciera lo que llamamos civilización, etcétera, ese clima está cambiando. Nosotros comenzamos a estar por fuera de todo aquello que se conozca en el registro de los últimos 10.000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde están ubicadas las ciudades, hemos hablado de incremento del nivel del mar, donde están ubicadas todas las comunidades costeras, infraestructura, etcétera, todo comienza a ser susceptible de transformación. Esto implica, por un lado, una mayor responsabilidad en las decisiones que se toman en función de ubicación de poblaciones, sistemas de cultivos, infraestructura industrial, lo que fuera. Y por otro lado, que creo que es la que más nos está costando, ¿cómo nos entendemos con la naturaleza? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar en este continuo forcejeo que tenemos sociedad científico-industrial versus naturaleza? Porque no se trata de quién gane, porque no hay ganadores. De eso justamente vamos a hablar en la próxima parte. Conversamos a esta hora con Francisco Herrera, ecólogo, sobre el impacto del cambio climático en el mundo. Ya venimos.
Venezuela, estamos de vuelta cuando son las 7:45 de la mañana. Avanzamos con más de Puntos de Vista, conversando con Francisco Herrera, ecólogo, quien nos acompaña el día de hoy para, por supuesto, conocer el impacto de la crisis climática en Venezuela, también en el mundo, esas afectaciones que justamente se están dando no solamente en nuestro país, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. En este sentido también, licenciado, yo quería preguntarle específicamente cómo se podría mejorar esa coordinación entre las instituciones científicas, justamente porque usted hablaba en el corte anterior de que todo parece ser impredecible, ¿no? Y en efecto, pues agarra de alguna manera a los gobiernos del mundo, a los estados del mundo también, como, por decirlo de alguna manera, sin algunas herramientas, o tal vez esas herramientas que implementaron no hacen un funcionamiento en el sentido de la prevención justamente de lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Bueno, te voy a devolver la pelota. Tienes razón cuando dices que qué pueden hacer los gobiernos y sí, cómo pueden imbricarse con las instituciones científicas. Mira, de alguna manera, me atrevería a decirte que hay una suerte de ejercicio de negación, porque las evidencias más tempranas, como en la década de los 90, bueno, voy a ser generoso, voy a ir a los 70. En los 70 ya se hablaba de los límites del crecimiento. Es decir, ya los científicos estaban planteando, y te estoy hablando aquí del MIT de Estados Unidos, haciendo un informe que fue conocido globalmente, que planteaba que la sociedad industrial no podía seguir creciendo porque el planeta iba a dar respuesta. Estoy hablando del año 71, 72. Después en los 90 ya los científicos comienzan a medir, ya era medible, quiero decir, era tan grande que era medible el proceso de calentamiento del planeta por acumulación de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Y lo que está detrás del telón del problema es que la sociedad del desarrollo, esto que llamamos el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico, el PIB positivo de los países, son puras cosas que atentan contra la naturaleza. Entonces, cuando tú me hablas qué pueden hacer tanto las instituciones científicas como los países, es reconsiderar el imaginario del desarrollo. Y eso es prácticamente imposible, porque una sociedad que está basada en la explotación de la naturaleza, en la transformación de naturaleza, sea en alimentos, vestimenta, puentes, carreteras, medios de comunicación, claro, lo que tú quieras, todo lo que anhelamos además, porque además te lo venden como cosas que anhelamos, no puede parar. Entonces, una trampa en la cual estamos, incluso en las instituciones científicas, por ejemplo, está el panel intergubernamental para el cambio climático y reúne, sí te puedo decir, a científicos de altísima calidad de casi prácticamente todos los países del orbe, y las discusiones de mitigación y adaptación no pueden ir al meollo del asunto porque los que nos financian, los mismos estados que propician la investigación, de alguna manera buscan cosas como, bueno, si tenemos sistemas de alerta temprana, si tenemos sistemas, pero no podemos cambiar el sistema. Por eso aquella frase de cambiar el sistema se ha hecho imposible. Entonces, lo que nos va quedando son como pequeñas grietas de qué cosas se pueden adaptar o mejorar. Pero, entonces, en ese sentido, ¿cuáles son tal vez esas propuestas que pueden existir? Mira, yo no sé cómo, y ahí por eso te decía, te voy a devolver la pelota. Yo sí creo que la única manera real de transformar una manera de concebir la relación del ser humano con la naturaleza es a través de la generación de conciencia. Okay. Y ahora entonces ya no solo son instituciones científicas, gobiernos, medios de comunicación, lo que sea que sean las redes digitales que no tienen aparentemente dueños. Es decir, comenzar a problematizar estos temas, porque no hay forma ni manera que no sea por una demanda de las sociedades, de los pueblos, que digan no tiene sentido. Por ejemplo, ciudades como Miami se espera que a lo largo de este siglo queden debajo de las aguas. Es decir, eso es algo inconcebible hace
50 años, hace 40 años. Es decir, ese es el nivel de cambio. Lugares en los Estados Unidos, como el suroeste de los Estados Unidos, se van a quedar sin agua, y esto que están hablando ellos ahorita, las migraciones, etcétera, bueno, las migraciones van a ser internas de los Estados Unidos. Yo sí creo que vienen afectaciones, por ejemplo, importantísimas en el sistema alimentario global, y un problema en el sistema alimentario es muy delicado. Es muy delicado porque la gente va a demandar comida por encima de vestimenta, por encima de vehículos, por encima de celulares. Entonces, sí creo que este ejercicio de negación tiene que comenzar a romperse por algún lado. A veces pienso que medios de comunicación deberían convertir temas como el de la crisis ambiental planetaria no en la noticia del evento, sino en la formación del usuario de las implicaciones. Aquí no hemos hablado de acidificación de los océanos, cambio de las corrientes marinas, las implicaciones de las extinciones de especies, el desplazamiento de ecosistemas, es decir, y todo esto al final, Oriana, se regresa a alimentación, acceso al agua, estabilidad de los sistemas, etc. Creo que hace falta un esfuerzo muy grande por romper, y no sé ahorita por dónde, la capacidad de informar a la gente para que adquiera conciencia, y entonces dentro de esa conciencia pueda ejercer nuevas demandas. Licenciado, al regreso vamos a continuar hablando con Francisco Herrera, ecólogo, aquí en Puntos de Vista, sobre el impacto del cambio climático en nuestro país y en el mundo. Ya venimos. Venezuela, cuando son las 7:52, estamos de vuelta en Puntos de Vista conversando con Francisco Herrera, ecólogo. Licenciado, yo quería en esta última parte de esta entrevista ya hablar sobre esas perspectivas a futuro y esa conciencia colectiva que es necesario, incluso usted lo resaltaba en la pausa y en el bloque anterior, esa conciencia colectiva que debe tener el ciudadano y por supuesto las personas que habitamos esta sociedad, que habitamos este mundo, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es complicada. Yo personalmente creo que si la tendencia ambiental, es decir, ahorita timoratamente ya pasamos 1,5 grados de incremento de temperatura con relación a 1880, que es cuando se utiliza esa referencia, y cualquier experto medianamente, hasta los optimistas dicen que la temperatura va a subir hasta 3 grados en los próximos 30 años, y eso es gravísimo. Y los no tan optimistas dicen que puede subir 4 grados tranquilamente a lo largo de este año. Y eso es una medida para nosotros como para hacernos una idea de algo que puede ser gravísimo o muy gravísimo. Es decir, que los números suenen pequeños no quiere decir que no sean muy graves. Yo creo que el concepto de las grandes ciudades, que se han naturalizado, ciudades de más de 5 o 10 millones de habitantes, va a ir desapareciendo, porque no va a haber forma ni manera de garantizar alimentos y agua dulce, sobre todo, para las grandes ciudades. Yo creo que sería muy sano comenzar a generar procesos de redistribución de la población en los territorios, de manera que la gente esté cada vez más cerca de la posibilidad de generar sus alimentos y de acceder al agua dulce. Y reducir los espacios de vulnerabilidad, es decir, las personas que vivimos en las ciudades, la única manera que tenemos de llegar al agua es comprándola, abriendo un chorro que también es comprado, y los alimentos, ir a algún lugar donde venda alimentos. Pero no tenemos ninguna capacidad de satisfacer nuestra alimentación ni nuestra necesidad de agua. Yo creo que un cambio en la demografía, no en Venezuela, que en Venezuela seguro, sino en el mundo, en el planeta, se pudiera dar de manera planificada, con el concierto, como decías tú, de instituciones, estados, gobiernos y la población en general, o se puede dar de manera no planificada. Te puedo decir que, por ejemplo, leí hace 3 semanas atrás, Grecia viene en un proceso de sequía sostenido a lo largo de los años. O sea, puede llover o no llover, pero el país se está secando. Los expertos dicen que 5 años más en esta tendencia, Grecia es un país que va a tener que migrar prácticamente la población porque no va a haber agua dulce para satisfacer a la gente. Con esto te quiero decir que no se trata, la crisis climática no va a ir escogiendo a unos lugares sí o unos lugares no. Exacto. Ciudades como Phoenix, en Arizona, que tiene como 4 millones de habitantes, prohibió el año pasado que no se puede construir una casa más
porque ya están conscientes de que no va a haber agua dulce, porque el río Colorado, que se lo pelean 5 estados de los Estados Unidos, no da agua para tanta gente. Entonces, estos fenómenos van a ocurrir por las tendencias que uno ve en el mercado petrolero, en el mercado gasífero, el imaginario de resolver todo, porque eso es una parte clave. Todos estos problemas, cuando los van a resolver, los resuelven con más petróleo y con más gas. Es decir, de ahí salen los recursos, de ahí sale la ingeniería, de ahí sale todo. Entonces, ¿qué implica ello? Que es más gases de efecto invernadero, más incremento de la temperatura. La naturaleza, exacto. Sí. Entonces es una suerte de tautología que se retroalimenta. Entonces no es solo un tema de inversión y mejora, porque si la inversión sale del mismo deterioro de la naturaleza, bueno, puedes resolver, puedes paliar el presente, pero estás colocando el futuro en una situación más de riesgo. Por eso insisto, mientras más conciencia haya, más información haya entre la población, pero la población requiere buena información de buena calidad para poder tomar su juicio y después participar en debates, discutir qué es lo que aspira para sí, para sus hijos, para sus nietos, y a partir de allí sí veo muchas alternativas. Pues entonces el mensaje, licenciado, justamente es ese tema de la divulgación del contenido más importante respecto a cómo cuidar nuestra naturaleza, cómo cuidar también el ambiente y, por supuesto, cuidar el lugar donde hacemos vida, justamente que es el mundo, ¿correcto? Así es. Un mensaje muy pequeño ya para finalizar esta entrevista a todos los que nos sintonizan también a esta hora. No, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo prácticamente los invito a que busquen alguna manera en la programación de que estos sean temas de discusión, no son temas de puras buenas noticias, pero la gran ventaja es que tenemos tiempo y capacidades para hacer muchas cosas. Entonces, no tomar la oportunidad deja de ser desaprovechar esta ventanita que tenemos para poder vivir en un planeta que hemos transformado de esta manera. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Estuvimos conversando aquí en Puntos de Vista con Francisco Herrera, ecólogo, quien también es biólogo y pues obviamente se especializa en toda esta área del impacto del cambio climático en nuestro país y también en el mundo. Con esta información, nosotros a las 7:58 de la mañana ponemos punto y final a una nueva edición de Puntos de Vista. Soy Oriana Cabello, hoy por Eliezer Hernández. Fue un gusto y un placer acompañarles.